Seguimos con soft law, si alguien me hace caso. Si no, también puedo seguir yo por mi cuenta. Hola. Hoy les voy a comprar mordazas. Vamos para allá. Seguimos con soft law. Nos lo quitamos de en medio en nada. A ver, nosotros vimos que había una definición no muy buena. Vimos que lo tenemos tanto público como privado. Vamos a ver tres ámbitos en los que juega un papel especialmente importante. También se pueden llamar tres funciones. ¿Vale? La más importante de ellas, claramente, es de carácter interpretativo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se utilizan documentos de soft law para interpretar documentos de hard law. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, la política europea de competencia, ¿vale? El de libre competencia. ¿Qué es lo que sucedió? Teníamos una regulación que decía que se requiere para la fusión de... No, mentira, no es... me he confundido. No es para competencia, es para ayudas de Estado, ¿vale? En materia de ayudas de Estado. En materia de ayudas de Estado hay que pedir autorización previa para poder concederles ayuda a privados, ¿sí? Para que no genere, por eso me he confundido, para que no genere un problema de competencia, ¿vale? Sin embargo, el reglamento correspondiente, que no me acuerdo qué número es, preveía la posibilidad de que en casos excepcionales no hubiese que pedir la autorización, ¿sí? Esta autorización previa. Lo que pasa es que en ningún momento el reglamento definía que es un caso excepcional. ¿Y sabéis lo que pasó? Que mediante un acto de soft law, la comisión definió qué iba a entender ella por caso excepcional. No es que se tratase de decir, no, yo como intérprete último de todo el derecho europeo decido cómo va a entenderse esto. No, porque la competencia para interpretar el derecho comunitario no es de la Comisión, es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero lo que dijo la Comisión es, yo lo voy a interpretar así, ¿vale? Resultado, todo el mundo lo ha interpretado de esta manera. Y hoy en día es prácticamente, o sea, es excesivamente raro pretender entender que se entiende por caso excepcional para las ayudas de Estado sin recurrir a este documento de soft law de la Comisión, ¿sí? Además del carácter interpretativo, puede tener carácter supletorio o complementario. Complementario lo vamos a dar. ¿Complementario en qué sentido? En que no es que venga a interpretar un texto de hard law, es que viene a complementarlo. ¿En qué sentido? En que en muchas ocasiones el soft law viene a ocupar un espacio que no está ocupado por el derecho, viene a regular materias que no están reguladas por el derecho. Por ejemplo, no existían protocolos acerca de cómo manejar una pandemia, o no existía regulación acerca de cómo manejar una pandemia antes del COVID. ¿Y qué es lo que se hizo ahí? Ahí lo que se hizo
fue, en lugar de utilizar un mecanismo más lento como podría ser la legislación o los tratados internacionales o un largo etcétera, ¿a qué se recurrió? Al soft law, rápido y barato, ¿sí? Flexible, rápido. Pero claro, esta era una competencia, o este podría ser un tema que podría haber regulado el derecho. El derecho no es que se retire, sino que simplemente llega antes el soft law. También hay casos en los que el derecho decide retirarse. Mirad, esto pasa especialmente cuando tienes que la regulación afecta a un determinado sector económico. Esto pasa con mucha frecuencia. Por ejemplo, tenemos el mercado de los seguros. ¿Sí? Por no poner siempre el ejemplo de la publicidad. El de los seguros. Y decides que tú como Estado no vas a entrar a regular demasiado el sistema de seguros. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Le vas a dejar a la propia industria que regule las condiciones. Que regule las condiciones en el sentido de que regule unas condiciones que sean aptas, ¿sí? Para el mercado. Esto también ha pasado en infinidad de ámbitos, ¿sí? Y hay un tercero que vamos a llamar unificador. ¿Alguien os ha hablado del common law durante vuestra carrera? ¿Durante la carrera de Derecho? Tenéis más o menos una idea aproximada de qué es el common law, ¿no? Bueno, en el common law, especialmente en el common law estadounidense, se ha venido produciendo una cosa muy simpática que se llaman restatements. ¿Alguna vez os habéis encontrado con esto? Los jueces del Tribunal Supremo revisaban sus propias sentencias para poder cambiar cuáles eran los criterios que se debían de seguir. Mira, es algo parecido, pero esto es una derogación de un precedente, eso que estás diciendo. Pero tiene mucho que ver. Mirad, en el common law estadounidense se ha producido tal cantidad de precedentes mezclado con legislación de los propios estados, que es un follón. Hay una incertidumbre respecto de cómo regula el derecho ciertos casos, que cada no sé cuántos años se hace un restatement. ¿Y qué es un restatement? Un restatement es básicamente un conjunto de profesores, abogados y jueces que dicen, a ver, vamos a hacer una especie de manual, ¿sí? Vamos a tratar de sistematizar el contenido del derecho, sobre todo civil. Lo han hecho especialmente en el ámbito civil. Estos restatements carecen de valor normativo. Ellos mismos lo dicen. El documento dice esto carece de valor normativo. Pero la gente empieza a citar directamente el restatement, porque el restatement lo que hace no es únicamente poner uno al lado del otro normas o sentencias, sino que lo que trata de hacer es de racionalizarlo y convertirlo en un sistema. O sea, es como la jurisprudencia. ¿Es como la jurisprudencia? No, recoge la jurisprudencia, las leyes, y es como si fueran más parecido a un manual. Pero imaginaros que ese manual viene no de un profesor, sino que viene del Estado directamente, de una institución estatal. ¿Sí? Y que de hecho se empieza a citar. ¿Cómo? Como fuente, claro. Se empieza a citar como fuente. Esto también está pasando no únicamente, o no ha pasado únicamente en Estados Unidos, sino que os pongo otro ejemplo. Uno que sí nos toca más de cerca. México. La Corte Suprema Mexicana ha decidido sacar unas cosas que se llaman guías para, y los hay sobre varios temas, guía para juzgar con perspectiva de género, guía para juzgar casos en el que haya afectadas personas afromexicanas, personas negras,
Y así sucesivamente. Sobre el acuerdo para la investigación de personas desaparecidas. Y así sucesivamente. Hay una larga, muy larga lista. Estos documentos, ¿qué hacen? Resumen. En cierto sentido son resúmenes, son síntesis, ¿vale? También los tiene la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos Humanos tiene también algo similar. Pero no es que sean puro resumen, no es que sean puro resumen, porque lo que haces al ordenar es jerarquizar y determinar qué es más importante que otra cosa. Claro, cuando están metidas especialmente precedentes o cuando están metidos especialmente precedentes, aquí lo importante es qué precedentes estás citando y cuáles estás obviando. Y esto implica la construcción de una jerarquía. Aquí no es que se inventen nada, bueno, sí, algunas cosas sí se las inventan. Cuando creas la jerarquía te las inventas, pero no están creando ex novo, ¿vale? Pero ojo que tienen un papel muy, muy, muy importante. Cuanto mayor desorden haya en el sistema de fuentes, más probable es que se te aparezca un restatement. Pues esto lo llevamos haciendo toda la vida. Toda la vida, quiere decir, toda la vida antigua. Las compilaciones nuestras del Civil Law, ¿qué son? Pues esto. Esto. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la compilación justiniana sí revestía carácter normativo, ¿sí? O la compilación de las leyes de Toro, todo este tipo de cosas. Aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Le están quitando el valor normativo, pero están diciendo, ojo, que esto es lo que cuenta, este es el derecho bueno, ¿sí? Bueno, el soft law claramente entraña algunos peligros graves. Tiene sus ventajas, como por ejemplo, es mucho más fácil tramitar un acuerdo, una guía de buen comportamiento o un protocolo médico que sacarte una ley, porque es que no tardas ni la enésima parte. Además, se suele decir, también entre los beneficios, que lo bueno que tendría el soft law es que cuando participa en su elaboración las personas afectadas o la industria afectada, es una normativa que perciben como propia y que están más dispuestos a cumplir. Por ejemplo, si tengo que regular el uso de pesticidas dentro de la Unión Europea. A ver, tengo que coger a la industria que crea los pesticidas y a los agricultores, porque sin ellos voy a construir una normativa que puede que se salten completamente o que sea irracional porque no he tenido en cuenta su opinión, y el punto es, los siento a todos a la mesa y así voy a conseguir, primero, que sea más racional y segundo, que se comprometan, como han participado del proceso, que se comprometan a cumplir, ¿sí? Pero como os decía, tiene también algunos importantes peligros. El otro día me puse a mirar cuáles son las normas que tienen que regir la fabricación de juguetes para niños en Europa. ¿Esto os lo he contado? No. La estuve buscando y finalmente la encontré. Valía 74 euros. Tener copia de la normativa valía 74 euros. No me mires así, Mariluz. ¿Cómo he hecho posible? Por favor. Mirar, el soft law nos genera unos problemillas de seguridad jurídica importantes. El primero de ellos es que hay parte del soft law, especialmente las normas técnicas, que no es que no sean accesibles, es que son de pago. Andaba yo buscando otra, en realidad andaba buscando, no sé por qué me dio buscar, la de los peajes.
La de peajes valía 140 y tantos euros. He hecho referencia a la de juguetes porque el Tribunal Europeo de Derechos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto el grito en el cielo hace pocos meses diciendo esas normas que crean entidades privadas y que no publican son ilegales. No lo he dicho así de claro, pero vamos. No es el único problema. Mirad, la Comisión muchas veces publica muchas normas de soft law o muchos instrumentos de soft law. ¿Que dónde salen publicados estos? Hombre, lo suyo sería que si tienen algún tipo de relevancia normativa se vayan al diario oficial. Bueno, lo primero, no todos se van al diario oficial. Hay algunos que no aparecen en el diario oficial. ¿Y dónde aparecen? Tienes que ir a escarbar, no literalmente, pero sí metafóricamente, en las páginas web de los subórganos de la comisión, de la subcomisión de energía, subcomisión de no sé qué, subcomisión de no sé cuántos, y ahí te aparecen, no siempre en tu idioma. Están traducidas algunas a algunos idiomas y otras no. Y eso que nosotros jugamos con ventaja porque tenemos cierto peso dentro de la Unión. Pero hay cosas que, francés, inglés, chao, bacalao. Que se lo digan a un búlgaro. Bueno, probablemente el búlgaro sepa inglés perfectamente. Hay otras que salen, sin embargo, publicadas en la sección C del Diario Oficial de la Unión Europea. ¿Qué es esto de la sección C? A ver, no es que sea la página de contactos del Diario Oficial, pero ahí hay un batiburrillo enorme. Así que toca mirarse toda la sección C para ver si encuentra uno algo que pueda ser jurídicamente relevante. Hay otro problema de inseguridad jurídica vinculado. Y es que, a ver, hemos dicho que son no vinculantes, que no generan efecto jurídico directo. Pero coño, ¿luego te lo aplican? Si esto es así, se genera cierta incertidumbre. ¿Por qué? Porque pese a que dicen que no tienen valor jurídico o no valor normativo, después te encuentras con que te lo aplican. Y claro, esto produce incertidumbre. Dices, bueno, ha salido una norma de soft law, ¿se la van a pasar por el arco del triunfo o me la van a clavar así? ¿Sí? Es que depende, ya os digo yo que va por sectores. Hay sectores en los que el soft law funciona como una auténtica apisonadora y otros en los que a la gente hace ¡pum! Y les da exactamente igual. ¿Sí? ¿Qué más problemillas? Tenemos un segundo problemilla muy evidente y muy grandote. ¿Cómo decir? Lo ha exacerbado hasta no sus últimas consecuencias todavía la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque la actual Comisión Europea, presidida por segunda vez por Ursula von der Leyen, ha cogido el soft law como bandera y no es que lo esté usando, es que cuando estornudan sale soft law. ¿Y cuál es el problema? Que este soft law muchas veces invade competencias estatales. Así que el problema es que estamos teniendo una usurpación de competencias por parte del soft law, bien sea de la Comisión, bien de otros órganos. Nada nuevo bajo el sol, por otro lado, pero está siendo bastante habitual, bastante habitual. Yo creo que con esos dos problemas nos vale. El de inseguridad, incertidumbre y el de competencias. Bueno, mirad, añado un tercero. ¿Sí? El soft law le viene muy bien a los agentes fuertes. ¿Qué quiere decir esto de fuerte? Imaginaros que el Estado decide dejarle a la autorregulación, sí, soft, por supuesto, la regulación de las operaciones de cirugía estética. ¿Sí? Vamos a decir, mira,
Cirugía estética en la seguridad social se hace, pero no tanta como se hace en el sector privado. Démosle al sector privado la posibilidad de autorregularse para que tengan una regulación que ellos consideren legítima. Coño, es la vuestra, la que os habéis dado a vosotros, que va a funcionar mejor y se va a adaptar mejor a las necesidades, por supuesto, dando luz a los pacientes. O sea, dando voz a los pacientes. Vale. Pero pongamos que Widad es una cirujana estética que tiene su clínica, pues yo que sé, aquí, su clínica, y tiene, yo que sé, 4 o 5 personas trabajando con ella. ¿Vale? Y al lado se sienta Quirón. Claro, la capacidad que tiene de negociar Widad es un chiste, porque Quirón tiene un poder de negociación gigante. Claro, cuando te sientas a la mesa de negociación, lo que diga Widad va a tener muy poco peso. Y claro, va a empujar, Quirón y cualquier agente fuerte va a empujar hacia ciertos sitios. También pasa hacia sus propios intereses. También pasa en el plano internacional. En el plano internacional, los actores fuertes que tienen interés en una determinada materia pueden entrar a saco a regular una materia. De hecho, hay muchas veces que uno tendería a pensar, no, esto nos va a afectar a todos, convocamos a todos los países. Te dice, si convoco a todos los países voy a tardar un montón y esto va a ser, en términos técnicos, un coñazo. Va a ser muy largo, muy pesado. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nos juntamos los amigos. Gringos, australianos, británicos, japoneses, europeos, bien, surcoreanos y el resto la mierda. ¿Sí? Y negociamos entre nosotros, yo qué sé, sobre alguna cosa de comercio internacional. Y les llegamos a los demás y luego les invitamos, pero cuando ya está la mesa puesta y decidido el menú. ¿Sí? Y dicen, mira, te puedes adaptar y entonces comercias con nosotros o no. Oye, que tú eres muy libre de hacer lo que quieras, esto es soft law. Tú te adaptas, pero si no te adaptas no trabajas con nosotros. ¿Sí? Esto pasa así de veces. Uy, que se me olvida contaros otra cosa y no me acuerdo cuál es, pero sé que os tengo que contar una cosa más del soft law y con esto descansamos ya de soft law de una santa vez. Ah, sí. Pero a nivel filosófico hay una cosa muy... No digo que esto a nivel filosófico no sea interesante, a mí me parece súper importante. Pero hay una cuestión estrictamente filosófica que a mí sí me ha parecido muy interesante. Y es que, esto ya os lo he comentado, mirad, por ejemplo, en las normas sobre el COVID de soft law había algunas afirmaciones del tipo obligatorio usar mascarillas, ¿vale? Y en casos de contagio, se decía, se recomienda el aislamiento por una semana. Los dos han sido considerados soft law. Mi sospecha es que ahí soft law es uno, pero no el otro. A ver, dentro de las cosas que se llaman soft law, hay claramente normas, ¿vale? Esto, nos guste o no, hay gente que llama a algunas normas soft law, del tipo las que aparecieron de la Organización Mundial de la Salud, que las sacó así a toda velocidad, como obligatorio usar mascarillas. Pero esto se recomienda, a mí me inquieta, no solo a mí. ¿Por qué? Esa es una norma, es una recomendación, claro, o un consejo, o una advertencia, o lo que quieras. La teoría del derecho, la filosofía del derecho ha tenido 1,5 millones de problemas para dar cuenta de esto. Cuando la filosofía del derecho de corte analítico le cuesta dar cuenta de un punto,
lo que hace habitualmente es ignorarlo. Dice, habla Chucho que no te escucho. Y el último que habló seriamente, bueno, no el último, pero el referente más claro que tenemos para hablar de recomendaciones, consejos y sugerencias es Bobbio, que ya tiene unas malvas así de altas, lleva muertecito 2 décadas, así que mirar, a mí lo que me interesa en concreto es que, si recordáis las clases de la semana pasada, cuando hablé de lenguaje, de los tipos de lenguaje, hablé de lenguaje directivo y no normativo. Porque os dije que había un lenguaje directivo, efectivamente, que expresa normas, y otro, bueno, este otro lo vamos a llamar simplemente no normativo. ¿Por qué? Porque es un cajón desastre todavía sin explorar. Pero lo que me interesa es que veamos la diferencia entre directivos normativos y directivos no normativos. Porque uno podría decir, bueno, uno es una obligación, otro es un consejo. Ya, pero ¿en qué consiste la diferencia entre obligación y consejo? Mirad, cuando estamos frente a normas, hay 2 puntos muy importantes. El primero de ellos, cuando estamos frente a normas, es que una norma nos requiere su cumplimiento más allá de nuestra voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Que si te digo prohibido usar el ordenador, no te estoy diciendo que te pienses si, en tu opinión, o si tú prefieres. Lo que te estoy haciendo es requerirte que lleves a cabo algo más allá de que te guste o que no. Esto es lo que significa tener una norma. Que tienes que llevar algo a cabo, quieras o no. ¿Sí? Al menos de una forma de concebir las normas. Y hay una segunda característica, y es que precisamente por eso está o eres sujeto, en caso de incumplimiento, al reproche. No necesariamente a una sanción o a una sanción institucionalizada. No al reproche. Si, yo qué sé, os digo, no tengáis páginas web abiertas de otras cosas. Si vosotros lo hacéis, no es que os vaya a azotar. Buena idea. Sino que lo que voy a hacer es decir, joder, ya, cerrad páginas web. ¿Sí? El reproche no consiste en nada más y nada menos que en mostrarle a un sujeto que su conducta es contraria a una norma y que eso no es bueno, que eso mal. ¿Sí? Con los directivos no normativos pasa una cosa diferente. En el caso de los directivos no normativos, si yo te doy un consejo, no lo sé, viene una persona, un estudiante del año pasado, a pedirme consejos sobre dónde hacer el doctorado. ¿Sí? Pues mira, yo te recomiendo esto o te recomiendo lo otro. ¿Le estoy diciendo yo que haga algo más allá de su voluntad? Pero sí le estoy diciendo que haga algo. Le estoy diciendo, matricúlate en esta. ¿Sí? Cuando tenemos directivos no normativos, lo que tenemos es, ojo, directivos. ¿En qué sentido? En que lo que estoy haciendo es orientar el comportamiento.
pero no estoy orientando el comportamiento en contra de su voluntad o más allá de su voluntad. Si yo no sigo, si esta chica no sigue mi consejo, ¿tengo yo, por decirlo así, el derecho a reprocharle algo? ¿A que no? Esto es un poco, o sea, esto parece raro, que si tú vienes, me pides consejo, pero luego decides actuar de otra manera. ¿Os parece que el no seguimiento de un consejo o de una recomendación en algún caso puede generar reproche? Me explico con un ejemplo. Pongamos que tienes un cartel enorme de cuidado, cables de alta tensión. Y llega un sujeto e ignorando completamente el cartel, coge los cables de alta tensión o se pone a jugar con ellos. O sea, a ver, tú no le puedes reprochar a nadie, o al menos no desde este punto de vista, a alguien por querer suicidarse. Si el sujeto quiere suicidarse, como decir, ahí desde un punto de vista a lo mejor moral, pero desde el punto de vista del legislador que está, o del sujeto que está advirtiendo o diciendo, cuidado que si haces esto te vas a matar, no, mira, me quiero matar. Punto en boca. El problema no es con este. No surge el reproche en el caso de que el sujeto simplemente desobedece y es muy consciente de lo que está haciendo. Lo que nos cabrea o lo que nos molesta con los consejos, advertencias y recomendaciones, y ahí es donde puede surgir el reproche, es con el idiota. ¿Con el idiota en qué sentido? Con el idiota que ignora el consejo o la recomendación. Cuando uno da un consejo o una recomendación, tiene que estar dispuesto o está dispuesto a que el otro simplemente tenga en cuenta lo que le están diciendo y aún así decida actuar de una manera diferente. Esto, como decir, en la persona que aconseja es admisible. Decir, bueno, es que es tu vida. Pero lo que sí genera reproche es cuando tienes un sujeto que te da un consejo o una recomendación y tú la pasas por alto. No la metes dentro del balance de razones para tomar una decisión o llevar a cabo una acción. Sí, imaginaros, llevo a cabo una reforma legislativa y llega el Consejo de Estado y me dice, cuidado amigo, que vas a generar una derogación implícita brutal. Uno puede decidir, ¿qué coño? Vamos para adelante. Sé cuáles son los riesgos y los asumo, ¿vale? Pero otra cosa es no leerse el informe del Consejo de Estado. En uno le puedes decir, bueno, pues si te quieres suicidar, pero en el otro lo estás calificando de irracional. El reproche aquí no viene por el incumplimiento, sino por ignorar las razones, por ignorar el consejo. Reproche por irracionalidad. Falta una D, pero no me cabe. ¿Sí? Bueno, y creo que con esto no os martirizo más con el soft law. Uso. Mira, si faltan 5 minutos. A ver, hay una cosa que a los que os di clase os conté en primero, que no debería contar aquí, que es muy sencillita y que voy a contar aquí. Hemos hablado
de la distinción entre disposición y norma. ¿Sí? Esto lo tenemos claro. Disposición, texto, enunciado. Pero tenemos claro lo que es una proposición normativa, ¿verdad? Sí. Widad, ¿me ayudas? Una proposición normativa es un proyecto que todavía no se requiere. No en términos de trámite legislativo. ¿Lo tenemos claro lo que ha dicho Daniel? ¿Lo puedes repetir? Vale, una proposición normativa no es un enunciado que pone una norma, no es una disposición, sino que lo que hace es describir. ¿Vale? ¿Qué describe? Describe una norma. Si yo digo, aquí está prohibido fumar, bueno, este es uno de los problemas, y es que las proposiciones normativas son prácticamente todas ambiguas. ¿Por qué? Porque las proposiciones normativas, como aquí está prohibido fumar, pueden ser entendidas bien como disposiciones, acto de creación de una norma. Yo pongo la norma, aquí está prohibido fumar, la creo yo, o bien como un enunciado meramente descriptivo. Mira, es que según el enunciado completo sería, según el ordenamiento jurídico universitario, aquí está prohibido fumar. ¿Sí? ¿Tenemos clara la diferencia? No. Bien. La diferencia entre norma y proposición normativa, o la diferencia entre qué. ¿Entre qué y qué? A ver, tenemos tres cosas. Disposiciones, que son entidades lingüísticas, ¿vale? Fragmentos de lenguaje. Tenemos las normas que, bueno, entidades intencionales. Lo que nos ha dicho Daniel es que las proposiciones normativas son enunciados, es decir, entidades lingüísticas, que ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es describir normas, ¿vale? Que describen normas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Esto es lo que te aparece en un manual. El problema es que en muchas situaciones de la vida real, alguien te puede decir, oye, aquí está prohibido aparcar. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Te está prohibiendo porque está creando una disposición normativa o simplemente está dando cuenta de que existe una norma. En el caso de aquí está prohibido aparcar es fácil, porque nadie va a decir, nadie crea normas de tránsito, ¿vale? Pero si yo os digo, no, aquí está prohibido fumar, aquí está prohibido tener los ordenadores, yo qué sé, conectados, no conectados a internet, tener abiertos los navegadores de internet en vuestros ordenadores, alguien podría decir, coño, ¿se está inventando la norma? ¿O está diciendo que hay una norma en...? Bueno, las proposiciones normativas son en muchos casos ambiguos porque se pueden entender bien como proposición normativa, bien como enunciado normativo, bien como un texto que pone o crea una norma. El próximo día vemos que hay dos tipos, una pura y otra aplicativa, ¿vale? Por si no me acuerdo dónde nos quedamos. Sí, exactamente. Sean felices. No me lo voy a dejar dicho, tío. Cuando es que esto, como me lo digo, yo creo que es muy porque al final